Esta noche, nuestro viaje se inicia buscando a unos seres tenebrosos. Habitan en las sombras, dicen que han sobrevivido a la muerte y además se alimentan de la sangre de los humanos. Nos referimos a los señores de la noche, los vampiros. Y si nos acompañas, haremos un repaso por su historia, tratando de averiguar si aún siguen vivos en la actualidad. Sombras tenebrosas nos esperan esta... Casi noche de luna llena, te gusta, ¿eh? ¿Qué quieres, que me transforme? Te veía disfrutando cuando entraba el programa, las musiquitas, te gusta, ¿eh? A mí me encanta, ya lo sabes. Yo aquí me siento como en casa, me gusta la música, me gusta el concepto, me gusta la luna. Me gustas tú. Gracias, es mutuo. Lorenzo Fernández, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un placer estar juntos de nuevo. Igualmente. Flamante director de la revista Año Cero, de Enigmas. ¿No quedan más revistas para que te hagan director? No, yo espero que no, yo creo que ya tengo suficiente, ¿no te parece? Compañero de hace muchos años, comenzó con nosotros haciendo cosas de radio. Ahora tienes tu propio programa que se llama El Colegio Invisible. El Colegio Invisible, la verdad es que no es un programa, ni es un espacio, no sé cómo llamarlo, la verdad, porque es una aventura que hemos intentado bautizar como inmersiva, ¿no? Estamos a través de la plataforma de podcast, podiumpodcast.com, también por supuesto nos pueden encontrar en iVoox, en iTunes, como El Colegio Invisible, pero lo que intentamos es que aquellos que nos escuchan se vengan con nosotros de viaje a los lugares desde los que hacemos el programa. Se llame Poenar y el Castillo de Drácula, se llame Las Bóvedas de Edimburgo, se llame, por ejemplo, que te digo yo, hace poco pues hemos viajado a Colombia, a Armero, a ese pueblo que se tragó el Nevado del Ruiz, ¿no? Donde la tragedia ha hecho que con el paso del tiempo se hable de maldición y de fenómenos extraños. Entonces lo que intentamos es hacer una experiencia totalmente inmersiva, al punto de que el que está oyendo este podcast, porque es un podcast, pues se quede con la idea de que puede participar en ese viaje con nosotros, aparte de que tenemos al gran Teo Rodríguez creando también dramatizaciones. Saludos para él. Que son absolutamente aterradoras, y todo esto con un sonido envolvente, que siempre recomendamos lo mismo, auriculares. Además haces cosas en televisión, has hecho una serie de televisión en D-Max, se llama ahora, ¿no? Sí, ahora se llama D-Max, Discovery Max para los amigos, ¿no? Esta es la tercera, no temporada, sino la tercera serie, aunque son años consecutivos. Empezamos, sabes, con Enigmas de nuestra historia. Este año 2018 hicimos Misterios y ahora estamos prácticamente a punto de terminar. Yo me imagino que se empezará a emitir a partir de enero, febrero, 99 lugares donde pasar miedo. Y encima tienes tiempo para escribir. ¿Has escrito un libro o reeditado un libro? Se llama La Vampira de Venecia. No sé si se dice vampira o vampiresa. Vampira. Vampira. En este caso es vampira, sí, desde el punto de vista folclórico desde lo que es el folclore. No estamos hablando de gente que baila y estas cosas. El concepto es vampira, el que le digo. Vale. Esta noche vamos a hablar con este señor de vampiros y de algunas investigaciones que ha hecho. Déjame que salude a Raúl Cabrera. Buenas noches, don Raúl. Buenas noches, Qué Miguel. placer estar contigo aquí. El placer es verdaderamente mío, muchas gracias. Hacía tiempo que habíamos estado en contacto hablando de la Cueva de los Tallos y de otras aventuras. Teníamos que haber ido a Ecuador para estar contigo, al final lo fuimos y estás aquí con nosotros. Sí, las buenas cosas tardan en llegar, pero finalmente nos encontramos. Llegan, sí señor. No os perdáis conocer a este señor dentro de un poquito. Nos vamos de viaje, gracias. Nos vamos de viaje primero a buscar esos seres de la noche tras esa introducción. Esta noche investigamos un mundo tenebroso, secreto, legendario, pero con mucha más realidad de la que podemos pensar. Se trata del mundo de los vampiros. Vampiros. Incluso hoy la presencia de estos seres que succionan la sangre es algo cotidiano en la cultura popular. Leemos novelas sobre ellos, los vemos en los programas infantiles. A pesar de que su imagen se haya explotado comercialmente, seguimos respetándolos y temiéndolos. Los han descrito con diversas apariencias, pero hay una serie de características básicas comunes a todos los vampiros. Es un cadáver devuelto a la vida que toma a otro ser vivo como anfitrión y le succiona la energía para nutrirse. Siempre ejercen dominio sobre algo o alguien.
Y ese es el sello inequívoco de lo que se denomina vampiro, independientemente de las culturas o la historia. Los vampiros, por definición, son seres inmortales y como tales nunca mueren. Entremos en este extraño universo. Queremos conocer más de sus secretos. ¿Por qué te gustan tanto los vampiros, Lorenzo? Porque no es la primera vez que veo que te has metido en ese mundo. Has ido a Rumanía, has ido a Transilvania y a algunos otros lugares buscando un poco este tipo de historias. Sinceramente no tengo ni idea. Te soy sincero, porque realmente a mí tampoco este tipo de intereses, ¿no? De lecturas, primero yendo a la literatura gótica del XIX, que a mí me fascina, ¿no? Y que está llena de fantasmas, de rayos, truenos, centellas y, por supuesto, también vampiros, pues esa pasión por esa literatura, por la figura del vampiro, más allá de lo que es el cine, ese aristócrata de larga capa. Sinceramente no sé de dónde viene, porque tampoco tengo nada alrededor que me haya llevado a ello. Es decir, yo nací y crecí en un pueblo de Jaén en el que sí, había mucha montaña y muchos olivos, pero nada parecido a un vampiro. Por lo tanto, no sé exactamente por qué desde muy pequeñito despiertan esa fascinación, a tal punto, Miguel, tú bien lo sabes, ¿no? Que hay un momento en mi vida en que decido seguir la pista del vampirismo desde el punto de vista histórico-antropológico, más allá del señor que se lía a dentelladas de ese no muerto, ¿no? Que ataca a los vivos. Y para ello, bueno, pues lo último que he estado haciendo hace prácticamente en estos 2 últimos meses, me he recorrido gran parte de Serbia, gran parte de República Checa, gran parte de Eslovaquia, de Polonia, siguiendo las huellas de las diferentes tradiciones que hay, porque resulta increíble, Miguel, resulta increíble que en pleno siglo XXI, cuando prácticamente el mundo está interconectado con solo apretar un botón, haya gente todavía hoy que se protege de los vampiros. Había una noticia que la hemos elegido, que ha salido hace 2 días. Descubren en Italia la tumba de un niño vampiro del siglo V. Hablaremos después de tumbas. Se ejerce una extraña fascinación entre los jóvenes. El otro día comentaba también una pequeña sección que hago con Luciano García aquí, series de televisión que hablan de vampiros, mogollón de ellas, para jóvenes y adolescentes. ¿Qué tienen? ¿Qué les hace tan especiales que llaman tanto la atención? Fíjate, o sea, yo creo que toda esta moda vampírica empieza con entrevista con el vampiro, después con crónicas vampíricas y evidentemente con lo que es la gran bomba casi universal que es Crepúsculo, ¿no? ¿Lo has visto esa serie? Sí, yo me he tragado todo, a pesar de que... Es que yo leo hasta lo que no me gusta, ¿no? En este caso, bueno, un poco para atender a por qué se produce ese fenómeno social, ¿no? Y es evidente, ¿no? Estamos ante figuras tremendamente atractivas, eróticas, tienen ese punto que yo creo que es inalcanzable, evidentemente, salvo para Jordi Hurtado, que es la inmortalidad, ¿no? Por parte de todos quieren alcanzar la inmortalidad, ¿no? Y un poco es el reflejo, ¿no? De lo que queremos ser, porque también tienen ese punto de maldad con la que, en cierto modo, y aunque no lo digamos, nos gustaría disfrutar, ¿no? Vale, pero vamos si quieres hacia atrás. ¿De dónde surge la historia? Parece, la idea que tenemos que es, luego hablaremos de Transilvania, pero hay creencias vampíricas mucho más atrás en el tiempo y en todas las culturas, en China, en India. Nos podemos remontar al antiguo Japón, al Japón imperial, nos podemos remontar a China, nos podemos remontar al Imperio Romano, nos podemos remontar a figuras como la de Lamia o como por ejemplo la de Hécate, ¿no? La bruja de las 4 caras. Es decir, son figuras que, no siendo en el sentido estricto eso que tenemos en la cabeza como vampiros, sí se nutrían de algo que es fundamental, ¿no? Que es el líquido vital, la sangre, ¿no? En este caso, por ejemplo, para que te hagas una idea, en todo lo que es la zona del este de Europa, que es donde quizás más arraigó el concepto de brucolac o burdalac, vampiro posteriormente, ahí se hablaba de la estrigoyaca, porque generalmente la figura vampírica siempre ha sido, o por lo menos hasta no hace demasiados siglos, eminentemente femenina, ¿no? Ahí se hablaba de la estrigoyaca, un espectro nocturno que todavía hoy hay partes de Rumanía en donde se la teme, se aparece en los caminos y cuidado, es una especie de dama de la curva pero con bastante mala leche, porque como se te aparezca, ten por seguro que no vas a regresar a tu casa. Sí. Y la sigue, bueno, luego me contas cómo se protegen, pero se vende mucho ajo y mucha, no sé qué me decía, que se habían desaparecido. Sí, hay poblaciones, bueno, hace muy poquito tiempo he estado por Serbia, en Zarozje,
que es una población que pasó, bueno, pues del anonimato absoluto. Es una pequeña aldea, realmente, del sur de Serbia, está enclavada en el corazón de los Balcanes, zona muy montañosa, y allí en el año 2012, de repente, pues las rotativas empiezan a imprimir ni más ni menos que grandes titulares que en la aldea de Zarozje hay una epidemia vampírica, una epidemia como la que se pudo producir en Medveya en el siglo XVIII, pero estamos hablando del siglo XXI. A tal punto llegó la psicosis en este pueblo que se agotaron las cruces, se agotaron los ajos. Y todavía hoy, yo he estado hace un par de meses, cuando llegas a este pueblo te encuentras las puertas de las casas con esas cruces blancas indicando que, cuidado, que la creencia en un vampiro, que además tiene nombre, Sava Savanovic, es muy real. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y esta noche con Lorenzo Fernández en esta primera parte del programa. Luego tenemos unos testimonios, me parece, precisamente del alcalde de esta población. Lo dejamos un poquito para atrás. En España, ¿ha habido vampiros en España a lo largo de la historia? Bueno, vamos a ver, sí ha habido figuras, ¿no?, de lo que es el consumo de sangre. Quizás el caso más conocido y prácticamente podemos decir que reciente, porque 100 años en esta cosa que es la historia, es decir, antes de ayer, ¿no? Quizás sea el de Enriqueta Martí, la vampiresa de Barcelona. Pero estamos hablando de figuras más cercanas a la psicopatía, a lo que es el crimen puro y duro, que a lo que es el propio mito. Como tal, no han existido figuras. Esto quizás queda reservado prácticamente a lo que es la zona más del este de Europa, también parte de Italia, gran parte de Venecia, donde sí se están encontrando esos rastros arqueológicos que nos llevan a pensar que ahí se produjeron enterramientos de personas que se consideraban vampiros, pero en España como tal no ha existido. Vale. Y tienen un poco la idea, el vampiro se asemeja un poco a la idea del diablo, algo maligno, algo tenebroso de la noche, como concepto religioso o antropológico. Claro, date cuenta que estamos hablando prácticamente de lo que sería una especie de corte de sicarios del mismísimo Satanás, ¿no? Porque estamos hablando de criaturas de la noche, de criaturas que lo que hacen es literalmente llevarte al lado oscuro, te quitan el hálito vital, te convierten en un ejército de no muertos para seguir atacando a los vivos, ¿no? Evidentemente esto podemos decir que casi no conoce de religión, porque prácticamente si te pones a mirar en cualquiera de las religiones del planeta, siempre hay una figura muy similar a esta figura, ¿no?, a la figura del vampiro. Pero lo cierto es que, más allá de las religiones, sí se ha asociado siempre a algo muy maligno, y evidentemente cuando hablamos del mal, pues nos sale la figura del demonio. 2:22, hay 22 en las Islas Canarias. Vamos a contar más datos todavía de este extraño personaje tras esa introducción. Si hay un país donde los vampiros son más reales, es Rumanía. Viajemos hasta allí. Rumanía está ligada a la imagen del vampiro por una serie de tradiciones populares muy antiguas y por una figura histórica del siglo XV, el personaje de Vlad Tepes, el empalador, famoso por las torturas que infligía a sus enemigos. El autor de Drácula, Bram Stoker, se inspiró en el personaje de Vlad y situó su novela en Transilvania. Más allá del mito del vampiro, Rumanía tiene una relación particular con los muertos y con los vivos. A veces la frontera entre los dos mundos es muy fina. Traspasemos esa frontera. Conozcamos algo más de Vlad el Empalador. Quizá en este mundo nuestro quien popularizó a los vampiros fue ese personaje Vlad Tepes, ¿no? En la película... la novela de Bram Stoker. Bram Stoker y luego la película de Francis Ford Coppola y todo eso. Fantástica, qué gran película. Y qué gran banda sonora, por cierto. Sí, ahí estaba un pedacito de ella. ¿Sabes cómo se llamaba el creador de esta banda sonora? Pues un señor que tenía nombre de vampiro total. Wojciech Kilar se llamaba. No me digas que no es nombre o de vampiro o de cazavampiros. Vale, luego te preguntaré si pasa como el diablo, que quizá se esconden en la noche o entre la leyenda para evitar que mostrar más su presencia y que realmente existen por ahí. Pero vamos al mito del vampiro. Bram Stoker, sin haber estado en Transilvania, de repente descubre a un personaje y nos descubre a todos los demás, valga la redundancia, a Drácula, basado en Vlad Tepes. ¿Quién era este personaje? Vlad Tepes III. Mira, me voy a ir a lo primero que me has preguntado. Y has estado allí, además. He estado allí, pero fíjate, me parece que se diluyen con las sombras, ¿no?, con la niebla nocturna. Había un profesor de la Sorbona, de la Universidad Francesa, el profesor Jacques Bequets, que era un antropólogo. Este hombre decía, y es una frase que tú has escuchado en infinidad de ocasiones, pero yo creo que viene muy al caso, decía que la fuerza del vampiro reside en que nadie, o casi nadie, cree en su existencia. Claro.
Yo creo que esto es clave para entender por qué todavía hoy en regiones de la Transilvania se siguen haciendo rituales a los que yo he tenido la inmensa fortuna de acceder para librarse de los strigoi. Para ellos la figura del vampiro, ellos no lo conocen como vampiro, ellos le llaman strigoi, y es algo más que un vampiro, es una criatura bastante más desagradable, es un espectro nocturno, ataca a los vivos, no solo mata, descuartiza, también sustrae la sangre, es decir, digamos que tiene un formato un poco más completo que lo que entendemos como vampiro. Ahora, si evidentemente esta historia ha pasado, valga la redundancia, la historia es por ese escritor que era conocido como el bondadoso Barbarroja, Bram Stoker, que en el año 1891 publicó pues una novela que yo creo que se ha convertido, o al menos el protagonista de esta novela se ha convertido en, a su vez, el protagonista de muchas pesadillas de diferentes generaciones, ¿no? Drácula. ¿En quién se basó? Pues precisamente en este príncipe, que es cierto que había nacido en la Transilvania, concretamente en la localidad de Sighisoara. Todavía hoy se puede visitar la casa de su... ¿La viste? Sí, claro, sí, he estado allí. Bueno, hoy en día es un horror turístico, sí, pero en fin, merece la pena verlo por lo menos desde fuera, porque prácticamente la infraestructura no ha cambiado nada, aparte de que estamos hablando de que Sighisoara es la ciudad medieval habitada más grande de Europa, y es una auténtica maravilla. Has estado por allí y, bueno, es una pasada, ¿no? Imaginar los que tenemos mucha imaginación al joven príncipe transilvano recorriendo aquellas calles, pues es un ejercicio que, especialmente cuando cae la noche y la ciudad se queda vacía, no sé si invita a quedarse o a marcharse, ¿no? Porque este personaje fue un personaje considerado el guerrero más atroz, salvaje, sanguinario de la Europa medieval, y motivos para ello no faltaban, desde luego. Las 6, las 5 en Canarias. Todo Radio Nacional de España con un solo clic. Vamos a ampliar aquí nuestras cadenas, Radio 5. El concierto para violonchelo, nuestros directos. Nacional de España. Espacio en Blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahí continuamos. 900, 137, 137, si queréis preguntar algo. Parece ser que durante su juventud le dieron leña a Vlad Tepes, ¿no? Sí, efectivamente. Lo mandaron con los turcos ahí una temporadita y dijeron, ay, vete. Ahí digamos que generó su gran odio hacia el turco. Vamos a ver, realmente la fecha de nacimiento de Vlad Tepes, de Vlad Drácula, o Drácula en este caso, Drácula no deja de significar el hijo del que porta la Orden del Dragón, porque su padre, Vlad II, era Vlad Dracul, el que porta la Orden del Dragón. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues el que portaba la Orden del Dragón era una condecoración que entregaba el emperador Segismundo en su castillo de Nuremberg a aquellos que en las fronteras del este evitaban el avance del turco y por lo tanto preservaban, ¿no?, la religión, en este caso cristiana. Su padre tenía esta orden y él la heredó. Por lo tanto, Draculia significa el hijo del que porta la Orden del Dragón, pero cuidado, en rumano también puede ser traducido como el hijo del demonio. Y este es un concepto que se aproxima mucho más a cómo lo veían a raíz de lo que realizaba sus propios enemigos. Él, cuando era muy jovencito, como bien decías, fue enviado a la corte del sultán Murad II. ¿Por qué? Era una forma por parte del sultán de garantizar que Vlad Dracul, el padre de este joven, no iba a invadir. Se iba a portar bien. Exactamente, se iba a portar bien, y en cierto modo, por parte de Dracul, también era la forma de garantizar que no invadirían lo que era el voivodato de la Valaquia, el Principado de Valaquia. Bueno, pues en ese tiempo cuentan las crónicas que Vlad, el joven Vlad, amasa un odio terrible hacia el turco. E incluso ahí ya empezamos a ver lo que va a ser su gran afición cuando es mayor, porque cogía pequeños pajaritos que se posaban en su celda. Él cogía migas de pan, la echaba en la ventana, ahí llegaban los pajaritos, los agarraba y después de ver afilado palitos, los atravesaba con ellos, los empalaba. Lo que empezó haciendo con pajaritos, lo acabaría haciendo con más de 100.000 personas. ¿100.000 personas? Eso es lo que estiman los cronistas. Aquí no entran los descuartizados, los desollados, los mutilados, simplemente los empalados. Estamos hablando de que no solo empalaba al turco, se empalaba a cualquiera que se enfrentara a él. Por ejemplo, el príncipe Dan, que también era ortodoxo, en este caso era cristiano ortodoxo, pues se enfrentó por la Transilvania, y cuentan las crónicas que la noche de San Bartolomé del año 1559, más de 30.000 soldados del ejército de Dan fueron empalados en la Plaza Mayor de Brasov. Cuentan las crónicas, y hay un grabado ahí para poder verlo, que no contento con esto, Vlad Tepes, Vlad el empalador,
comió en mitad de ese bosque de empalados. Y como cayó la noche, Miguel, y se hizo de noche, estaba oscuro, le pegó fuego a la ciudad para poder ver. No me digas. Los poquitos... Abrasov. Durante 3 generaciones esa ciudad se quedó vacía. Y los poquitos que sobrevivieron, después de habérseles cortado las orejas, la nariz, los labios, fueron llevados a pasar el que posiblemente era el gran último suplicio, a construir la que sería la última gran fortaleza de Vlad el Empalador, la fortaleza de Poyenari. Hoy en día subir a Poyenari son 1.500 escalones, concretamente 1.520, atravesando bosques transilvanos llenos de osos. Allí está la mayor población de osos de toda Europa, más de 8.000, con lo cual es normal que oigas ruiditos por arriba. Pero lo interesante es que si hoy en día nos ponemos a excavar en ese sendero, es muy probable, Miguel, que saquemos restos óseos de aquellos que trabajaron, sufrieron y murieron construyendo el castillo maldito de Poyenari. ¿Qué pasó luego con este personaje? La verdad es que no se sabe muy bien. Él fue enterrado teóricamente en el monasterio de Snagov, que es una pequeña isla que se encuentra aproximadamente a unos 30 kilómetros de Otopeni, que es el aeropuerto de Bucarest. Lo cierto es que Nicolae Servanescu, es un historiador, en su Historia del monasterio de Snagov, en el año 1875, descarta esta posibilidad. Él dice que la tumba estaba vacía, que había sido vaciada tiempo atrás y los restos de Vlad Tepes llevados al cercano monasterio de Comana. Sea como fuere, no se sabe. Se sabe que o bien en diciembre del año 1475 o bien en enero del año 1476, en los bosques que rodean Snagov, Vlad Tepes fue traicionado por su propia guardia, la guardia moldava, fue asesinado, fue descuartizado y cada uno de los trozos enviados a los diferentes rincones del Principado de Valaquia y de Transilvania, para que sus enemigos supiesen que el hijo del demonio ya había muerto. La cabeza fue enviada a Estambul, ¿no? A Estambul, concretamente al hijo de Murad II, en este caso Mehmet II, el nuevo sultán de los turcos, fue enviada para que viera que su gran enemigo había muerto. Cuentan las crónicas que realmente fue recogido el cuerpo por esa parte de la guardia que no le había traicionado, fue llevado al monasterio de Snagov, fue enterrado justo debajo de la puerta. Fíjate qué curioso. ¿Por qué? Porque hoy en día hablar de Vlad Tepes es hablar de un personaje muy querido en Rumanía. Entonces era un personaje detestado, especialmente por la Iglesia. ¿Por qué? Porque él había cometido una herejía terrible, pasar de ser ortodoxo a convertirse al catolicismo. Por eso fue enterrado justo debajo de la puerta, para que lo primero que hiciesen los fieles, nada más entrar en la iglesia, fuese pisar esa tumba. Posteriormente dicen que fue trasladado a donde se encuentra el altar mayor de Snagov, que es un monasterio, ortodoxo precioso. Pero cuando se intentó determinar si realmente se encontraban ante los restos de Vlad Tepes, lo que encontraron al hacer el agujero fue la quijada de un burro y varios huesos de perro. Esto ha alimentado la leyenda, imagínate. ¿Y se sigue buscando su tumba o quizás sea un inmortal que anda por ahí, no? Claro, hay quien dice que realmente Vlad Tepes no pudo ser enterrado porque Vlad Tepes no murió nunca. Sin embargo, hay un castillo por ahí que dicen que era el suyo y parece ser que no. A mí me contaron que había dormido solamente una noche en ese castillo precioso, lugar extraño, y no se sabe. Entre esos montes. No se sabe. O sea, yo sí recomiendo a todos aquellos que vayan a Rumanía. Primero recomiendo a todo el mundo que vaya a Rumanía. Es un país que sorprende. No nos imaginamos lo maravilloso, lo bello, lo alucinante, lo mítico que es este país. Pero hay un lugar que es clave. No porque tenga mucha vinculación con Vlad Tepes, realmente no la tiene. La tiene más bien con su abuelo, Mircea el Viejo, Mircea el Viejo, que fue el que hizo el castillo, que es la fortaleza de Bran. Es una maravilla. Que lo busquen en ese superoráculo que es San Google, nuestros oyentes, y que busquen Castillo de Bran, porque es una auténtica maravilla. Si no fue la casa de Drácula, debería de haberlo sido, porque realmente es un castillo extraordinariamente vampírico y además con fantasmas. ¿Con fantasmas? Sí, allí Mircea el Viejo, que debía de tener... si el nieto le salió como le salió, te puedes imaginar que el abuelo tampoco era mucho mejor, ¿no? Por lo tanto, tenía la costumbre de coger a los soldados turcos, encarcelarlos en los sótanos, en lo que se llamaban alzapones, ¿no? Eran agujeros que había en el suelo, de 2 plantas. El agujero de abajo estaba rodeado de pared, solo había un pequeño, una especie de trampilla en la techumbre. El que estaba arriba, digamos que tenía una vida un poco más benigna. Entraba por una celda y a través de ese agujero lo que hacía era defecar sobre el que estaba abajo. Es decir, al final, el que entraba ahí, o los que entraban ahí, sabían perfectamente que no salían. Y cuenta la leyenda, ¿no?, en este caso,
quién sabe, a lo mejor hay testigos que dicen haberlos visto, ¿no? A los espíritus de estos turcos que en noches de luna llena, como tiene que ser, ¿no? Así viene la leyenda, pues salen por estos pasillos para pegar algún que otro susto. Vale, y a pesar de que digan que es el castillo de Drácula, no estuvo por ello nunca Vlad Tepes. No estuvo. Y Nicolau Ceausescu le hizo héroe nacional y, sin embargo, con mucha razón para los rumanos, es un tipo increíble que luchó contra todos, contra los enemigos, un héroe nacional. Has citado además a Nicolae Ceausescu, creo que fue en el año 71, 72, es cuando él nombra a Vlad Tepes como héroe nacional. Pero es que además se identificaba tremendamente con este personaje, es decir, cuando el dictador rumano lo nombra de esta guisa es porque prácticamente él se veía como una reencarnación. Y contaban, no sé si sus enemigos, sus detractores, tal, que en la cripta que había construido en lo que es el edificio de gobierno, que es, para que nos hagamos una idea, es el edificio civil más grande del mundo. Increíble, es una cosa enorme, descomunal. Bueno, pues ahí en el corazón de ese edificio, en el suelo, tantas plantas para arriba como para abajo, había una cripta. Y decían que ahí Nicolae Ceausescu llevaba a cabo rituales de magia póstuma y de sangre, recordando la figura del que él consideraba que era su reencarnación, ni más ni menos que Vlad el Empalador. Y mal como él se portaba, la verdad. Una pregunta, dicen que en Rumanía está el bosque más embrujado del mundo, sí. El bosque Oia Baciu, donde hay avistamientos ovnis y fantasmas, ¿es cierto? Es cierto, y además está considerado ni más ni menos que el triángulo de las Bermudas de Europa. Es decir, es un sitio fantástico, muy cerca de Cluj-Napoca, estamos ya más al norte, mejor dicho, es decir, seguimos Sigisoara, tiramos hacia el norte, y es un bosque raro. Muy raro. Tú entras, la propia configuración de los árboles, de verdad, a partir de ciertas horas, cuando el bosque es tomado por la niebla, la sensación que te da es que los árboles son figuras antropomorfas que se están dando la mano. Es un sitio en el que de repente llegas a puntos determinados, las brújulas se vuelven absolutamente locas. Hay historias de gente que ha entrado en ese bosque y han salido llenos de arañazos, de rasguños, porque lo que sea que hay ahí, hay momentos en los que parece que no le agrada que entres. Es un sitio muy raro. Y sobre todo estamos hablando de un lugar en el que se han producido muchísimas desapariciones de gente que ha entrado y no ha vuelto. Vamos a salir del bosque, ¿te parece? Venga. Nos vamos a buscar más datos sobre estos personajes que esta noche estamos analizando. Seguimos viaje. Esta vez nos vamos hasta Bulgaria. En los últimos años, se han descubierto numerosas tumbas de vampiros en Bulgaria. Al parecer, los vampiros surgieron en el siglo XIII en Europa del Este. En esa época, la gente no sabía lo que era un cadáver. La descomposición. Lo cierto es que son países muy fríos en los que la gente no podía enterrar a sus muertos a gran profundidad. Y cuando volvían 3 semanas después, se encontraban con que su madre o un hijo estaban fuera de la tumba, medio comidos y cubiertos de sangre. Y eso hizo que empezaran a circular rumores. Este es el castillo de Rabadinovo, en Sozopol, Bulgaria. En 2014 se encontró un esqueleto con un trozo de metal atravesándole el pecho, en lo que se conoce como una tumba de vampiros. Según los expertos, el cuerpo pertenecía a un hombre de entre 40 y 50 años que vivió a principios del siglo XIII. Hasta ahora se han encontrado más de 100 tumbas de vampiros en este país. Tumbas de vampiros. Sigamos su pista. Pero si te parece, Lorenzo, antes de hablar de tumbas, características, nos preguntan, características de los vampiros. ¿Hay alguna, no sé si se ha hecho alguna reglamentación de cómo eran o de cómo son? Es una buena pregunta, pero claro, habría que matizar, ¿no? ¿Estamos hablando del vampiro legendario o del vampiro real? Es que la diferencia es importante. El vampiro legendario, que es el que nos ha transmitido la literatura, lo que hemos visto en el cine, pues ya sabemos cómo es. Es un señor alto, bien plantado, con capa, aristócrata, atractivo, y que se dedica a pegar mordiscos cuando llega la noche.
Eso es lo que nos transmite el mito literario, vamos a decirlo así. Si hablamos del vampirismo real como tal, estamos hablando de gente diferente, estamos hablando de gente con algún tipo de malformación, es decir, siempre se acusaba de vampirismo al débil, al diferente, porque cuando se hablaba de vampirismo en aquel tiempo, y estamos hablando de la Edad Media, normalmente el vampirismo acarreaba detrás hambrunas, epidemias, y había que buscar un culpable. Evidentemente estaba el que tenía esa verruga mal colocada, el que no hablaba bien, o simplemente el que era diferente. Esa es la característica, que nada tiene que ver. Generalmente estamos hablando de seres tirando más hacia lo grotesco que hacia lo que nos ha transmitido el cine. O sea, eso de tener los ojos inyectados en sangre, nada. Tez blanca, pálida, tener miedo a la luz, nada que ver. Bueno, si tener los ojos inyectados en sangre fuera síntoma de ser vampiro, imagínate los fines de semana de vampiros que había por ahí. Igual los hay. Sí, pero de otro tipo. No consumen sangre, consumen otro tipo de bebidas. Bueno, vamos a las tumbas. Es curioso porque, mientras preparábamos el programa, más de 600 tumbas se habían encontrado en un pedacito de Europa. Tú has buscado algunas de ellas. Creo que tenemos testimonios también de algunos personajes en Bulgaria. Sí, yo he estado en diferentes partes, ¿no? En lo que es la franja de Bulgaria, Rumanía, ya entras también en parte de Polonia, toda esa franja, incluso llegando hasta Venecia, ¿no? Te encuentras con enterramientos que los arqueólogos, cuando los han descubierto, y además generalmente se descubren de una forma totalmente accidental, ¿no?, pues llegan a la conclusión de que quienes estaban allí enterrados fueron enterrados con esas características porque en su tiempo fueron considerados vampiros. Estaba ahora mismo, por ejemplo, estábamos escuchando a Rosa hablando del vampiro de Sozopol, ¿no? En este caso en Bulgaria. Es que el vampiro de Sozopol era un personaje bastante malo. En vida existió realmente ese personaje. Era un pirata, era un hombre que bebía mucho, fumaba mucho, y eso eran síntomas que podían hacer que te convirtieses más allá de esta vida en un vampiro. Y hoy en día, en el Museo Histórico Antropológico de Sofía, podemos observar dentro de una urna tal y como se encontró ese supuesto vampiro allí expuesto, con lo cual es un ejercicio antropológico que merece la pena, porque nos podemos hacer a la idea de que ese señor era un tipo normal, simplemente fue muy malo en vida y a partir de ahí se le dio la pátina de no muerto, ¿no? O sea, que no crees en ellos. Bueno, déjalo. Luego te lo pregunto. Tiene la traducción de lo que vamos a escuchar, ¿no? Sí. Hay dos testimonios. ¿Quién es el personaje que nos va a hablar ahora? Mira, esto es una entrevista que tuve la oportunidad de realizar en un sitio muy apartado del continente europeo, muy apartado, con Miodrag Vujetic. Miodrag Vujetic era en aquel tiempo, en el año 2012, era el alcalde que dio la alerta por vampirismo en la localidad de Zarodje. ¿Por qué? Mira, la tradición lo que cuenta es que desde hace siglos hay un molino muy cerca de Zarodje. Está totalmente... ¿De qué país estamos hablando? Estamos en Serbia. Vale. Está totalmente cubierto por la vegetación, por la arboleda, en mitad de un bosque. Hay que bajar, además, llegamos al molino y hay que bajar por un terraplén bastante complicado. Bueno, se decía que allí vivía este vampiro, Sava Savanovic, tenía nombre, todo el mundo lo conocía. Por eso nadie pasaba por esos senderos de bosque. Intentaban evitarlo, especialmente cuando caía la noche. Lo que ocurre es que en el año 2012 se producen una serie de pequeños movimientos sísmicos y el molino se hunde. A partir de ese instante, es decir, una vez que pasan los movimientos sísmicos, todo vuelve a la tranquilidad, fallecen 6 personas. Y la creencia de los habitantes de este pueblo es que Sava Savanovic ha salido de su retiro en el molino porque se ha hundido para atacar a los vivos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Reconstruir el molino. Mientras no haya financiación para poder hacerlo, evidentemente lo que tenemos que hacer es protegernos, ¿no? Y en este caso, pues si te parece, tenemos a Miodrag Vujetic. Voy a ir haciendo la traducción simultánea de lo que nos cuenta en este lugar. Vale, lo escuchamos. En 2012 tuvimos un gran problema debido a las grandes inundaciones que se produjeron. Mucha de nuestra gente murió, 5 o 6 personas, y pensamos que Sava Savanovic había vuelto enfadado porque las citadas inundaciones habían destrozado su viejo molino. En esos días todos teníamos miedo de que Sava Savanovic hubiera vuelto para matarnos a todos. ¿Y que siguen creyendo en todo ello? Totalmente. De hecho, te digo que a mí lo que más me impactó fue el hecho de pasear por esta pequeña aldea y ver todavía los restos de cruces literalmente empotrados en las puertas. Él nos comentaba que en aquel tiempo los ajos, la creencia de que el vampiro, por el olor fuerte que tiene, repele el ajo, pues prácticamente se agotaron en esta población. Y él te decía eso, es decir, no nos ayudó ni el gobierno porque pidieron ayuda, no nos ayudó ni la iglesia porque pidieron ayuda. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que esto era así. De hecho, además, todavía hoy, como siguen creyendo, si te parece, le podemos escuchar haciéndonos una recomendación de lo que hay que hacer en el caso de que se te aparezca Sava Savanovic u otro vampiro. Vale.
Recomendamos varias cosas, pero lo fundamental es encontrar un árbol especial que tiene unas espinas muy afiladas y clavar dichas espinas en un ajo. Después pones ese ajo en la puerta de tu casa y evitas que entre el vampiro. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Es decir, que un arbolito que tenga espinas para meterlo... Sí. Qué curioso, ¿no? Sí, además son remedios, Miguel, que no han cambiado. Es decir, que esto es lo que se hacía hace 6, 7 siglos. Es decir, es que cuando, por ejemplo, para que te hagas una idea, hasta prácticamente comienzos del siglo XX, es decir, antes de ayer, en plena revolución industrial, en un lugar tan aparentemente avanzado como era el Reino Unido, a los suicidas se les enterraba en cruces de caminos. Porque existía la convicción de que si no se hacía esto, cabía la posibilidad de que se levantasen como vampiros. Y estamos en el Reino Unido, no estamos en el este de Europa. Por lo tanto, vemos que es algo que no ha cambiado. De hecho, como te decía antes, estos descubrimientos que se han producido en el este de Europa están aportando una información muy valiosa, ¿no? Y casi siempre se producen de forma completamente casual. Mira, te pongo un ejemplo, Gliwice. Tuve la oportunidad de estar allí hace unos meses. Esto es el sur de Polonia, prácticamente frontera con República Checa. Y es un sitio alucinante, porque cuando estaban construyendo, haciendo las obras de movimiento de tierras para construir una autovía, de repente se encuentran con un cementerio medieval. Y allí van los arqueólogos y determinan que hay 44 tumbas, de las cuales 17 permanecen invioladas, no han sido abiertas. Cuando las abren, la sorpresa que se llevan los arqueólogos es alucinante, porque la gente que está enterrada allí, para que te hagas una idea, a muchos de ellos les han partido las piernas, muchos de ellos están enterrados boca abajo, otros, las extremidades, han sido clavadas al suelo. No me digas. Claro, y lo más sorprendente es que había 3 tumbas de los más adultos, 3 personas, 3 hombres adultos, alrededor de cuyo cuello se había colocado una hoz. Quiero decirte, la creencia era clara: si te levantas te vas a cortar el cuello. Pero ¿quién se va a levantar más allá de esta vida? Pues un vampiro. Más de 600 tumbas. Surgía la noticia hace 2 o 3 días, te lo decía antes, descubren en Italia la tumba de un niño vampiro del siglo V. El niño fue enterrado con una piedra en la boca para evitar que pudiera levantarse y extender la malaria. Luego hablaremos de tu vampira. Este es otro caso, ¿no? También descubierto. Y fíjate, lo del ladrillo es un detalle bastante llamativo. Tenemos que pensar que la creencia hasta prácticamente el siglo XVIII, que es cuando ya empezamos a raíz de la epidemia de Medveya, en Serbia también, es cuando se empieza a utilizar por primera vez el concepto vampiro, y cuando por primera vez unos médicos militares, es decir, gente de una disciplina castrense, científicos de primer nivel, llegan a la conclusión de que lo que está ocurriendo en la zona que están investigando, en Medveya, realmente se puede corresponder con una epidemia vampírica. Bueno, pues hasta ese momento no se hablaba de vampiros. ¿Sabes cómo se les denominaba? No. Pues con un nombre que yo creo que es bastante definitorio: Masticatione mortuorum. Los masticadores de mortajas. Es decir, estamos hablando de que la creencia que había hasta prácticamente el siglo XVII, XVIII, era de que ¿cómo podemos definirlo? La no vida en los cementerios efervescía mucho más que lo que había encima. Es decir, había mucha más vida debajo de tierra que encima de tierra. Por eso había investigadores, cazadores de vampiros también, que iban a los cementerios de noche y se quedaban escuchando. Porque el ruido que había procedente de las tumbas era tremendo. Cuando había pues tenían la certeza absoluta de que en una tumba ese sonido era porque dentro había un vampiro, la abrían. ¿Y qué es lo que se encontraban? Bueno, pues cuentan las crónicas que era habitual encontrarse las mortajas dentro de la boca del fallecido. ¿Por qué? Porque decía la tradición que estos masticadores de mortajas, para cobrar fuerza, lo primero que hacían era comerse lo que pillaban a mano, la mortaja. Una vez que cobraban fuerza, salían al exterior y entonces empezaban a atacar a los vivos. ¿Qué ocurría entonces? Extendían las epidemias como la peste, como el cólera morbo, como el tifus exantemático, eran provocadas por estos vampiros que atacaban a las personas. Países donde se hayan encontrado tumbas de vampiros en este último tiempo. Italia. Principalmente estamos hablando de la franja del este, ¿no? República Checa, Eslovaquia, Polonia, gran parte del nordeste de Alemania, también por supuesto Rumanía, Bulgaria, Hungría. ¿Croacia?
Croacia, claro, sí, la creencia además en Croacia, en Bulgaria. Serbia, en todos los Balcanes está muy arraigada, y sorprendentemente en Venecia. En Venecia quizás además lo que se encontró es... bueno, pues, Déjalo, se enfadan los oyentes, pero tranquilos. Un rara avis. Que vamos a hablar de ello dentro de un momentito. ¿Tuvo descendencia Vlad Tepes III? Preguntan los oyentes. ¿Sentencia? ¿Si fue sentenciado? No, descendientes. Sí, claro que tuvo descendientes, sí, por o sea, supuesto. que todavía puede andar algún tataranieto... Podría. Por ahí en Rumanía. Podría. Sí, desde luego. Te digo más, o sea, no sé si tú seguro que lo sabes, y los oyentes que son también muy versados en esta materia, pues seguramente también, pero, por ejemplo, sí se sabe que hay descendientes de Erzsébet Báthory. Erzsébet Báthory fue realmente la figura en la que se pudo inspirar por sus actos Bram Stoker para crear la novela de Drácula, ¿no? Esta condesa húngara, que seguramente con este nombre a lo mejor la mayoría no la conocen, pero si digo la condesa sangrienta, que se bañaba en la sangre de más de 600 doncellas, seguramente ya sabrán por dónde voy. Y se sabe que hay descendientes de la casa de los Báthory, evidentemente. 2:50, 1:50 en las Islas Canarias. Tenemos todavía más que contaros antes de que llegue nuestro nómada, que nos va a relatar algunas historias también curiosas. En casi toda la Europa medieval se han encontrado tumbas de vampiros. No solo en Rumanía, en Croacia, Polonia o Bulgaria, sino en otros lugares más. Últimamente ha habido numerosas exhumaciones de tumbas de vampiros. Algunos de los cuerpos estaban decapitados, con la cabeza entre las rodillas. Otros tenían el corazón atravesado con una estaca. Había piedras enormes, a veces en la boca, y otras les colocaban piedras muy grandes encima de la cara. Estaban convencidos de que eran cadáveres de vampiros. La finalidad era, obviamente, que se quedaran en la tumba, impedir que salieran de su tumba. En los últimos 5 años aproximadamente se han encontrado unas 500 tumbas de estos supuestos vampiros. Esto ha servido para demostrar tanto que la datación de estos esqueletos de vampiros va desde el siglo XII hasta el siglo XIX, como la existencia de una cultura del miedo a los vampiros. No que los vampiros existiesen realmente, sino que la gente siente miedo de los vampiros desde hace mucho tiempo. Es el mundo de los vampiros. Conozcamos algo más. Tumbas encontradas en diferentes lugares, desde el siglo XII al siglo XIX. Comentábamos el caso de este niño vampiro que le habían puesto una piedra en la boca en ese cementerio del siglo V. Uh-huh. ¿De qué manera, aunque has esbozado un poco el tema, de qué manera se acababa con ellos? ¿Te puedo contar una anécdota antes? Debes. Para que se vea que el miedo a los vampiros y la protección contra estos seres es algo absolutamente real. Mira, en el mes de julio de este año, tuvimos la inmensísima fortuna de poder subir a Poenari. Te digo la inmensa fortuna porque es la quinta vez que hacemos ya esos 1500 escalones, pero en esta ocasión Poenari, el castillo, el auténtico castillo de Vlad Tepes, estaba cerrado porque había osos en la zona. Nosotros pudimos acceder, protegidos con los guardas forestales de este lugar, y nos ocurrió algo, Miguel, que yo aluciné, de verdad. O sea, es de las experiencias más flipantes que he tenido en mi vida, porque esperamos a que se hiciera de noche en el castillo de Poenari y descendimos por ese sendero en mitad del bosque por donde dicen que aparece la Estrigoyaca, por donde la gente de las aldeas cercanas, pues llegada la noche, te dicen que es un poco estar mal de la cabeza recorrer estos lugares. Y de repente, cuando íbamos a mitad de camino, cuando llevábamos unos 700 escalones bajando, empezamos a oír un canto. Alguien venía cantando, subiendo en dirección contraria a nosotros. Nos quedamos mirando a través de las ramas y vimos que venían 4 personas con velas, ataviadas con los trajes típicos de la Transilvania. Esta gente, Miguel, son conocidos, según una tradición muy ancestral, te hablo de hace siglos, como protectori. Cuando ellos consideran que
algo malo recorre el bosque, y cuando hablamos de algo malo estamos dentro del mito del Strigoi o de la realidad del Strigoi, ellos vienen para cantarte salmos, para ungirte con aceites especiales y para protegerte, para que no te ataquen. Y lo hicieron con nosotros. ¿Iban a buscaros a vosotros? Sí. Venían, sabían que habíamos subido y en la bajada nos esperaron para intentar darnos esa protección. Claro, la reflexión que hacía la persona que, Andrea, que es una chica fantástica, es la persona que tenemos en Rumanía y que siempre nos ayuda, ¿no?, para estas cosas, la reflexión que hacía ella era, claro, según su creencia, estas criaturas habitan en los bosques. Si un oso sale de su cueva asustado, ¿qué criatura lo ha echado? Tiene que ser más grande que un oso, ¿no? O más peligrosa para que lo expulse de su cueva. Por lo tanto, según su creencia, cuando los osos andan sueltos es porque tienen miedo a algo peor, que son los Strigoi. No hemos dicho todavía formas de matarlos, de acabar con ellos. Bueno, según la tradición... de ese espino que decía, sí, tenemos un testimonio que todavía hay para escuchar. Sí, sobre todo porque, bueno, en este caso es Iván Nesic. Iván Nesic lo que nos contaba, es un historiador de Medveja, de Serbia. Lo que nos cuenta, Miguel, es que la creencia en el vampirismo todavía hoy está muy arraigada. Si te parece, lo escuchamos y ahora te cuento remedios. Vamos a escucharlo. En Serbia siempre ha habido una gran creencia en vampiros y en cosas sobrenaturales. Hemos tenido esas creencias en la Edad Media, en el siglo XIX, en el siglo XVIII, pero hoy en día seguimos poniendo en práctica ceremonias contra los vampiros muy antiguas, porque, repito, la creencia en algo sobrenatural es permanente y por tanto tenemos unas normas que marca la tradición para asegurarnos de que las personas no sean vampirizadas. Qué curioso, ¿eh? Este historiador me decía, fíjate, me ponía el ejemplo del entierro de su madre, Miguel, hace 4 años. Yo es que estaba alucinado, digo, vamos a ver, un señor serio, historiador, profesor de escuela, y me está contando que ellos en la tumba de su madre han puesto un ajo con muchas espinas de rosa alrededor, porque para ellos la figura del vampiro es como una especie de ser vacío, como una especie de globo que se intenta acercar a las tumbas para despertar a los que han fallecido recientemente. Por lo tanto, al coger ese ajo con esas espinas, explotan y desaparecen. Esa creencia hoy en día es real y este sería uno de los remedios. Si nos vamos a siglos atrás, evidentemente atravesar la estaca, cortar la cabeza, quemar el cuerpo y lo que eran los rituales de purificación, que además incluían lo que tú has leído de ese niño, lo que se encontró en la boca de ese niño. ¿Por qué? Porque se consideraba que realmente el vampiro no era ni más ni menos que un espíritu que estaba por ahí pululando. Cuando se enteraba de que una persona había fallecido, iba al cementerio, se introducía en el cuerpo de esa persona, hacía que de nuevo cobrase una no vida y atacaba a los vivos. Bueno, pues la forma de evitar que ese espíritu maligno entrase en los cuerpos era colocando un ladrillo en la boca. También cabía la posibilidad de que ese espíritu ya estuviese, por lo tanto se colocaba el ladrillo para evitar que saliese. ¿Te quedas un ratito después? Sí, claro. Mira lo que vamos a hacer. Esta noche, en Espacio en Blanco... Para mí es muy difícil explicar a qué me dedico. Yo diría que es más fácil explicarle a un asiático el teorema de Pitágoras en quichua que decirle lo que yo hago, porque en realidad no lo sé. No os perdáis conocer a este personaje que nos llega ahora de Israel, pero originariamente de Ecuador, que nos va a contar algunas aventuras. Lo de la estaca, las balas de plátano, eso son con los hombres lobo. No, y también con los vampiros. Tú sabes, Miguel, que en el siglo XIX y todavía hoy, es decir, en el siglo XIX circularon por una gran parte de Europa maletines con material para cazar vampiros. Y esto hoy en día, en casas de subastas, no te haces una idea de lo cotizado que está. Sí. Si tienes la suerte de conocer a alguien en el este de Europa que te provea de uno auténtico, tendrás uno como tengo yo en mi casa. ¿Ya tienes? Sí. Ya hablaremos. Ya es una pasada. 900-137-137 nuestro teléfono. Nos dejamos unos cuantos minutos, llega la actualidad de las 3, las 2 en Canarias, y luego continuamos. Unos cuantos vampiros más van a venir y aventuras de un nómada moderno, entre otras cosas, os esperan aquí en este Espacio en Blanco. No os vayáis. 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Los saludos para todos los que seguís ahí conectados en Radio 1, Radio 5, ahora en directo, los que nos escucháis a través de la radio online
en más de 100 y pico países en todo el mundo. Saludos especialmente a los latinoamericanos que esta noche están pendientes del invitado que tenemos aquí, el segundo invitado también de Lorenzo. Y saludos a todos los que descargáis el podcast, haciendo que seamos uno de los programas con casi 2 millones de descargas al mes, dicen, de los más descargados de la radio, lo cual agradecemos. Paco Bermúdez ha tomado los mandos de nuestro sonido. Sigue nuestro primer invitado, Lorenzo Fernández, y tenemos unos cuantos vampiros esperando por ahí. Vamos ahora con Vampiras. Detrás de esa introducción os lo ofrecemos. Viajamos a la búsqueda de vampiros, pero esta vez reales. Conozcamos el caso de la vampira de Venecia. El 12 de marzo de 2009, el diario El País publicaba el siguiente artículo. En este se describía que un equipo de antropólogos localizaba el entierro ritual de una mujer a la que se le acusó de alimentarse de cadáveres en el siglo XVI. Un equipo de investigadores italianos sostenía que había encontrado los restos de una vampira en Venecia, enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas para evitar que se alimentara de las víctimas de una plaga que azotó la ciudad en el siglo XVI. La vampira de Venecia, una mujer que fue enterrada con un ladrillo encajado entre las mandíbulas, un ritual macabro diseñado para matar a un vampiro. Conozcamos algo más de su macabra historia. ¿Te has inspirado en ella para hacer esta novela? Es una novela, ¿verdad? Sí, La vampira de Venecia es una novela y no es que me haya inspirado, es que sin esta noticia la novela no existiría. ¿Encuentras la noticia? Yo encuentro la noticia en el año 2009 y la verdad es que me pareció que de repente encontraba un montón de eslabones que se iban uniendo y sorprendentemente la cadena es que molaba mucho. Porque estamos hablando de un hallazgo que se produce, como decíais en la introducción, en el año 2009. La persona que está trabajando en esta excavación de la isla de Lazareto Nuevo, muy cerca de Venecia, es el antropólogo forense Matteo Borrini. Y lo que encuentra es una fosa común de la época de la peste. Esto ya de por sí es extraño, porque en la época de la peste lo que se hacía era quemar los cuerpos, para evitar, entre otras cosas, que se desenterraran los cadáveres para intentar rapiñar, para intentar robar y de nuevo se extendiese la epidemia. Lo interesante es que esta isla tenía esa fosa común, más de 1.500 cuerpos, estamos hablando de una auténtica barbaridad, y solo había una que poseía unas características muy especiales, que era precisamente esta que fue bautizada como la vampira de Venecia, porque literalmente tenía un ladrillo incrustado en su boca a tal punto que se le había desencajado la mandíbula. La conclusión a la que llegaron los antropólogos forenses, Miguel, es que ese ladrillo no fue colocado para evitar que el espíritu entrase o saliese, es decir, no fue colocado cuando esa persona estaba muerta. Fue colocado cuando todavía estaba viva. No me digas. Con lo cual, el dramático momento que se tuvo que vivir, la tortura a la que fue sometida, es inexplicable. Es inexplicable, salvo que, como decía Matteo Borrini, estemos ante posiblemente el primer ritual vampírico que se celebra en esta parte de Europa. ¿Y se sabe por qué se lo hicieron a esta mujer? Además es curioso que coincide con lo del niño. También al niño le metieron exactamente. En esa misma zona, en Italia, siglo V, decían, mucho más antiguo, ¿no? En este caso estamos hablando del año 1576, creo recordar que era, prácticamente finales del siglo XVI. Esto nos lleva a Venecia. Venecia, por aquel entonces, era una ciudad, era la gran urbe del mundo, ¿no? Ahí entraba de todo y no todo lo que entraba era bueno. También entraba la Yersinia pestis, ¿no? La bacteria que se inoculaba a través de las ratas, que mordían a otro huésped, que era el ser humano, y a partir de ahí, pues en el siglo XIV, por ejemplo, 50 millones de europeos que se van a la tumba, por poner un ejemplo, ¿no? En este caso, afectó muchísimo a Venecia. Para que hicieran esto con esta mujer, porque es un caso único, porque no hay más, porque no se han encontrado situaciones similares en ninguna otra fosa común de ese momento, el que realizó este ritual exorcista tuvo que ser alguien importante, Miguel. Y por aquel entonces no había nadie más importante que el patriarca de Venecia, que se llamaba Felice Peretti. Felice Peretti
procedía su familia ni más ni menos que de las zonas del este de Europa. Este Felice Peretti es el que, con prácticamente cerca de 90 años, acaba sentándose en el sillón de San Pedro, con el nombre de Sixto V. Cuentan las crónicas que en aquel momento, cuando él se sienta, están sonando las campanas de la Basílica no de San Pedro. No le gusta que diga eso, pero es que estamos escuchando, son las campanas. Bueno, pues quizás estas mismas campanas son las que escuchó Sixto V en aquel momento para cobrar un vigor que los que estaban alrededor de él, pues alucinaron. Para que te hagas una idea, este hombre, cuando acabó siendo papa, empezó a tener miedo de que más allá de esta vida no hubiese nada. Empezó a tener miedo de que además, si había algo, fuesen esos demonios contra los que había combatido durante toda su vida. Y lo primero que hizo, ¿sabes qué fue? No te has planteado, y yo pregunto a nuestros oyentes, ¿no se han planteado nunca por qué demonios en el corazón de la cristiandad, en la plaza de San Pedro del Vaticano, hay un elemento tan sumamente pagano como es un obelisco egipcio? Pues ahí está ese obelisco, porque para él la creencia en el antiguo Egipto es que los obeliscos se colocaban a la entrada de los templos para evitar que durante la noche los demonios que se camuflaban con el viento nocturno, con el viento de la madrugada, atravesasen ese umbral etéreo. Para eso fue colocado, y para eso Sixto V colocó esa letanía debajo del pedestal que sostenía este obelisco, que decía... Esto es cierto. Esto es real, es absolutamente real. Quien vaya a San Pedro del Vaticano verá el obelisco y verá que en lo que es la pilastra que sostiene el mismo pone Cristo ab omni malum plebem suam defendet, que Cristo proteja a su pueblo de todo mal. ¿De qué mal? ¿De qué mal estaba hablando? Bueno, pues aquí es donde entramos en esa parte que se diluye entre la realidad y la leyenda. Hay más parte de realidad que de narrativa en la novela, porque Sixto V, no queriendo morir, envía una serie de expediciones al este de Europa para intentar averiguar por qué allí se dice que hay una serie de epidemias protagonizadas por una serie de criaturas de las cuales, aparte de decirse que son muy malas y muy demoníacas, por encima de todo se dicen que son inmortales. Y Sixto V ansía lo que yo creo que cualquiera de nosotros ansiaríamos: la eternidad. ¿Y qué ocurre? Nos vas a dejar Hombre, es que si te lo cuento ya te hago un spoiler que no veas, ¿no? Si te digo cómo muere el protagonista, no muere. Dejémoslo, que lo No, pero lo cierto es que toda esta historia se desencadena a raíz... Lo que es el propio pensamiento de este papa se desencadena a raíz de lo que seguramente observo en esa isla de Lazareto Nuevo. Porque para introducir ese ladrillo en la boca de esa supuesta posesa, de esa supuesta persona que estaba vampirizada, se tuvo que hacer un enorme esfuerzo, un esfuerzo titánico. Aquella persona no sabemos cómo era, pero normal, lo que se dice normal, no era. Y seguramente en la creencia de que se trataba de un vampiro, pues hizo que Sixto V, el futuro Sixto V, por aquel entonces Felice Peretti, interpretara que se encontraba ante una criatura inmortal y él quería alcanzar esa inmortalidad. Creo que esta musiquita sirve ya casi para despedirte. Te hice una pregunta hace un ratito. ¿Crees o no crees en los vampiros? Te voy a responder a la gallega. La fuerza del vampiro reside en que nadie o casi nadie cree en su existencia. Por lo tanto, quién sabe, a lo mejor a verlos, haylos. ¿Forma de contacto contigo? Pues a través de revistaenigmas.com, revistaañocero.com y ahora mismo pues en lo que estamos metidos, que nos hace mucha ilusión, que es en ese podcast, El Colegio Invisible, a través de Podium Podcast, o simplemente buscando en iVoox, iTunes, simplemente poniendo El Colegio Invisible. Nunca vamos a llegar a ese millón de descargas que tienes tú. Pero 2 millones de descargas, qué barbaridad. Al mes. Qué barbaridad. Pero estamos muy contentos, la verdad, es que haciendo radio o con un micrófono delante. No sé si es radio, porque realmente es otra cosa, pero con un micrófono delante, que es lo que nos gusta. Que sigas viajando, que sigas escribiendo libros como este, La vampira de Venecia, haciendo ese trabajo en la revista, haciendo televisión y disfrutando la radio, y que vengas de vez en cuando al Espacio en Blanco. Y a ser posible que lo sigamos todo ello disfrutando juntos, Miguel. Me encantará. Gracias. Que así sea. Nos vemos pronto. Un abrazo. 3:16, te doy un golpe al micrófono. 2:16 en las Islas Canarias. Nos vamos con unas noticias y nos preparamos para recibir a un nómada.
Nos habían invitado muchas veces a viajar de nuevo a Barcelona para ir a un encuentro que se hacía cada año. Lo llaman el Magic Internacional, y este año hemos decidido ir allí. Tenemos con nosotros a su director, Alfonso Trinidad. Buenas noches, Alfonso. Muy buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Pues absolutamente colapsado, pero fantástico, porque esto es adrenalina pura de misterio. Qué bien, qué bien, qué bien. Un nuevo Magic Internacional que se reinventa y que no sé cuántos años llevaba haciéndose y ahora lo habéis tomado vosotros para darle una nueva imagen, ¿no? Sí, esa era la idea. Mira, pues son 34 años, es la feria más importante, más antigua y más popular a nivel europeo, al menos que conozcamos, ¿no? Pero desde hace 3 años que asumimos la dirección, que llevamos nosotros absolutamente el control, la intención era precisamente reinventarla, ir a algo, enfocarla más al conocimiento, a la historia ignorada, ¿no? A disciplinas que al fin y al cabo pues son muy antiguas y que yo considero que la gente pues tiene que tener acceso a ellas, ¿no? Tanto, fíjate que antes pues habían conferencias en 2 auditorios, este año, por ejemplo, tenemos más de 100 actividades relacionadas con el conocimiento, es decir, que la gente pueda adquirir cosas que le sean agradables o que le sean interesantes para su conocimiento, para su intelecto, que es lo que pretendemos en definitiva. Qué bien, 3 años desde que se ha reinventado ese Magic Internacional. Y vamos a estar ahí el próximo fin de semana al Espacio en Blanco con un montón de gente, como tú dices, un montón de actividades. Habéis cambiado de sitio, ¿verdad? Bueno, primero el día, del 30 de noviembre al 2 de diciembre. Correcto, 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre, pues desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, ininterrumpidamente, y en la Farga del Hospitalet. Esto está, pues nada, prácticamente es Barcelona, un espacio mucho más fácil que donde estábamos anteriormente, porque está todo en una única planta, con los 2 auditorios, mucho más interactivo para la gente, no hay tantas separaciones, más fácil de llegar a los lugares, y yo creo que eso va a hacer que la gente se sienta mucho más a gusto, ¿no? Y con un auditorio pues fantástico, más de 1.000 personas, imagínate allí. ¿Cuántas? ¿1.000 personas? En blanco en directo. ¿1.000 personas? Va a ser alucinante. 1.000 personas, 1.000 personas en el auditorio 2, 1.000 personas. Y se llena, te lo garantizo. Qué bien. Algunos compañeros técnicos han dicho que no conocemos la Farga, que es un lugar donde se hacen mítines políticos y es un sitio poderoso, ¿no? Sí, de hecho es uno de los lugares habituales de ferias a nivel internacional en Cataluña y en Barcelona, ¿no? Ten en cuenta que Barcelona es ahora mismo la principal ciudad a nivel europeo en cuanto a ferias y tiene 3 espacios absolutamente fantásticos: la Fira en Plaza España, el Seixide, que es donde lo hacíamos antes, y la Farga del Hospitalet, ¿no? Con una capacidad, estamos hablando de más de 15.000 metros cuadrados, o sea, hay una cantidad de espacio para poder hacer cosas fantásticas. Nos queda grande incluso, ¿no? Estamos hablando de más de 140 stands que vamos a tener, 2 auditorios de 1.000 personas cada uno, pues imagínate todo lo que cabe ahí. Wow. Y la cantidad de misterio que cabe. 30 de noviembre al 2 de diciembre, la Farga de Hospitalet es la nueva cita del Espacio en Blanco y la cita que tenéis con el Magic Internacional. Muchos metros cuadrados, mucho misterio, muchos están para que la gente pueda, deleitarse en eso del mundo del misterio, y charlas con gente súper interesante, ¿verdad? Tengo aquí, si me permites, viaje astral, por ejemplo, cómo realizar el viaje de forma consciente, el impacto de las entidades, misterios y expedientes X en el cine. OVNIs, un reto para la defensa, con Josep Guijarro. Nuestro compañero, el Gobierno Invisible, Bruno Cardeñosa, nuestro compañero Bruno Cardeñosa va a estar por ahí también. ¿Quién más? Sí. Cazadores de brujas. Esta la haces tú. Esta la hago yo, Caza de Brujas, es el último libro que saco con Luciérnaga Planeta, que sale a la venta en días. Y bueno, que fíjate en el momento en que ha salido el libro, ¿no? Cuando estoy con todo el lío del Magic, pero bueno, intentaremos cubrir el expediente, un tema interesantísimo que a mí me apasiona, pero luego, como has dicho tú, por ejemplo, una mesa redonda sobre los misterios del cine, ¿no? Estos expedientes X del cine fantástico. Luego tenemos un debate entre Juanjo Sánchez Oro y Josep Guijarro sobre si existieron los extraterrestres en la antigüedad, un tema fantástico y apasionante. Fernando Gómez, los misterios que ocultan los cementerios, ¿no? Que también tiene relación con su último libro, que hay temas absolutamente interesantes que guardan los cementerios. Hay un montón de cosas, y como decías tú, pues Bruno Cardeñosa, por ejemplo, con el tema del gobierno invisible, del poder oculto en la sombra. La verdad es que hemos hecho una parrilla que sea del agrado de toda la gente, ¿no? Que no sea solo relacionado con el tema ovni, o que no sea solo relacionado con los temas más del más allá, sino que hayan píldoras de cada uno de los... Es como una especie de revista, ¿no? Cuando antiguamente cogíamos un más allá, un espacio-tiempo, etcétera, y cogíamos y abríamos y habían diferentes secciones, pues esa es la intención, ¿no? Que haya un poquito gusto para todos. Y hombre,
y el plato fuerte, pues ese espacio en blanco, ahí en directo, que lo pueda ver la gente el sábado a partir de las 7, eso va a ser fantástico, ¿no? Por fin te he convencido para que vayas a Barcelona. Te ha costado, pero nos has convencido. Ahí estaremos, sábado día 1 de diciembre ya, a partir de las 7 de la tarde, 19 horas, ¿en qué sala? ¿En el Auditorio 1? En el Auditorio 2. ¿En Auditorio 2? Entrando en Magic, a mano izquierda, es muy fácil de encontrar, es algo, además lo tenemos perfectamente indicado, y ahí pues vamos a estar todos pendientes de ese espacio en blanco, y ya te digo que seguro que llenamos la sala, no hay problema, porque pondremos más sillas si hace falta, así que lo vamos a disfrutar todos, que bien falta hace que el misterio se disfrute en estos momentos. OVNIs, hipnosis, espíritus, Reiki, aura, la ciudad de los muertos, cantidad de historias. Marilyn Rausner va a estar también por ahí. Un placer, Alfonso. Nos hemos dejado convencer, hemos sido fáciles este año porque queremos estar con vosotros y compartir esa experiencia. 30 de noviembre al 2 de diciembre en la Farga del Hospitalet. ¿Forma de contacto? ¿Tenéis una página web o algo? Página web, magicinternational.com, y por supuesto la página de Facebook, que también se encuentra como Magic International. Allí está toda la información y cada día vamos haciendo sorteos, regalamos entradas, un montón de historias para que la gente pues comparta con nosotros lo que nos gusta, que es vivir el misterio, Miguel. Sí, señor. Ahí os esperamos. 30 de noviembre al 2 de diciembre, y con nosotros el día 1 en el auditorio número 2 a partir de las 7 de la tarde, programa especial del Espacio en Blanco con un montón de esta gente guapa que está en Barcelona. Enhorabuena por el trabajo, que se aleve lo que queda. Fuerte abrazo y nos vemos prontito. Nos vemos. Gracias, Miguel. Gracias a ti, fuerte abrazo. ¿Todavía no nos sigues en redes sociales? Búscanos en Twitter y Facebook y comparte con otros usuarios los mejores sonidos de nuestros programas. Radio Nacional de España, tu comunidad en Internet. En el pasado, solo los más valientes zarpaban en busca de otros mundos. Acompáñanos en el viaje hacia lo desconocido. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 23, 2 y 23 en las Islas Canarias. Cambiamos el escenario y saludamos a nuestro siguiente invitado, Raúl Cabrera, de nuevo. Buenas noches, Raúl. Buenas noches, Miguel. Es un placer estar aquí en tu programa. Te lo agradezco. Igual te digo, no nos conocíamos, habíamos hablado, pero había ya un feeling súper especial, ¿verdad? Como que te hubiera conocido en otra vida. Y a mí me pasa igual, como si nos hubiéramos conocido en otra vida. Eres un viajero del copón, 80 y tantos países llevas. Creo que voy por 92. 92. En mi cuenta de Instagram dice 86, pero ya creo que voy por 92. Sí. Acabas de llegar de Israel. Exactamente. Israel, la tierra prometida. Eres un nómada. Ahora vamos a poner una pequeña introducción con algunas de tus palabras. ¿Fuiste director de la Academia de Cine de Ecuador? Sí, fui director de la Comisión Fílmica del Ministerio de Turismo de mi país, y fue un verdadero honor llevar ese peso sobre mis hombros. Ajá. Estuvimos entonces gestionando el hecho de ir a Cueva de los Tallos, donde tú te metiste, hiciste un documental sobre ello, hemos hablado algunas veces de ello, y déjame que diga, se nos ha ocurrido la idea para la gente de Barcelona, igual este señor Raúl Cabrera presenta ese documental, tenemos que hablar con alguno de los organizadores de Barcelona, ese documental de la Cueva de los Tallos, ¿sería? Sí, se llama Expedición Cueva de los Tallos 2016. Fue cuando se planeó la historia. Bien, pues atentos, porque igual en Barcelona lo podéis ver los asistentes a ese congreso. ¿Iba el ministro de Turismo? Sí, fue el ministro de Turismo el que nos ayudó y nos dio todas las facilidades del caso para poder realizar el documental. Era un momento muy crítico para la comunidad. Había un problema, un conflicto de intereses entre los shuaras y unos mineros que querían explotar el área. Y cuando fuimos hubo una tregua de 3 días, una ventana de 72 horas. Sí, sí. Eso estuvo tras bastidores y nadie se enteró, pero fue verdaderamente ese el motivo porque se posponía cada expedición. Ya. Déjame que hagamos una introducción y seguimos hablando, ¿te parece? 3 y 26, 2 y 26 en las Islas Canarias. ¿Estamos emitiendo por tu página web o...? Estamos emitiendo por @Raúl Nómada en Facebook, sí.
Bueno, te gusta que te vean, tú eres un documentalista. Ahí está, 13:26, 12:26 en las Islas Canarias. Vamos con esa introducción. O sea, he sido albañil, lavaplatos, profesor, periodista y últimamente hago películas, pero no me dedico al mismo oficio todo el tiempo. Entonces cuando voy a un país y tengo que poner profesión, se me hace muy complicado explicarlo. Yo diría que es más fácil explicarle a un asiático el teorema de Pitágoras en quichua que decirle lo que yo hago, porque en realidad no lo sé. Hoy está con nosotros. Su nombre es Raúl Cabrera. Llega de Ecuador. ¿Y su mensaje? Haz realidad tus sueños. Junto a él vamos a viajar en los próximos minutos a la búsqueda de la aventura, de los sueños, de lugares peligrosos, misteriosos, legendarios. ¿Te gustaba la introducción que te hemos preparado? Parece que estuviera entrando al Valhalla. Sí, te lo mereces. Yo he visto algunos de tus vídeos por ahí dando charlas, das conferencias por ahí, ¿no? Sí, doy muchas conferencias. Bueno, tengo 1000 cosas y no quiero perderme. Vamos a la Cueva de los Tallos mínimamente, aunque ya has contado la historia. ¿Qué os llevó o qué te llevó a ti a querer entrar en esa Cueva de los Tallos, donde decían que había una biblioteca, donde dicen que es una de las pruebas de esos mundos subterráneos de otras civilizaciones? Mira, quiero iniciar por mi sueño. De niño siempre quise ser un explorador. Quería ir al final de eso, pero vale, perfecto, empezamos por ahí. Y si te gustan las exploraciones, si te gustan las aventuras, obviamente has escuchado acerca de la Cueva de los Tallos, que sostiene la historia de la humanidad después del diluvio. Y lo más interesante fue Está en tu país, ¿verdad? ¿En Ecuador? Está en el Ecuador, entre Perú y Ecuador en el Amazonas. Y siempre quise saber qué había allá. Yo sé que no existen las coincidencias y Juan Morix, el húngaro argentino, él compraba víveres en el supermercado que mis padres tenían y mis padres habían oído acerca de la Cueva de los Tallos, pero en esa época, no sé, en el 60, en el 70, ni se imaginaban dónde era, pensaban que estaba loco. Me decían que él compraba sobre todo cigarrillos. Entonces cuando yo crecí, tú sabes que llega un momento en tu adolescencia que entras a la edad del burro y tú le tratas de explicar... El burro la llamáis vosotros, del pavo la llamamos aquí nosotros. Le tratas de explicar a tu mamá, mamá, yo me quiero ir a la Cueva de los Tallos, quiero conocer el origen de la vida, y obviamente mi mamá me decía, la Cueva de los Tallos, sabes que había un extranjero, un gringo, como le decimos en mi país, que iba allá, y en esa época obviamente yo le hacía caso omiso a mis padres. Pensaban que no conocían, cuando en realidad fue a medida que pasó el tiempo que me di cuenta que en realidad mis padres lo habían conocido a él, a uno de los descubridores de la Cueva de los Tallos, y fue así que comenzó a darse todo ese interés y siempre lo tuve en algún lugar de mi cerebro. Decía, algún día voy a ir a la Cueva de los Tallos. Salí a recorrer el mundo por casi 20 años, regresé y finalmente pude concretar ese viaje y realizar un documental. Y como diría la novela del alquimista de Paulo Coelho, Santiago partió por todo el mundo para darse cuenta que el tesoro lo tenía en el patio de su casa, y fue exactamente eso. Ya estuviste aquí contando un poco la historia de la Cueva de los Tallos, pero liaste a un montón de gente. Estaba la gente del ejército, estaba el ministro de Turismo, liaste a un montón de gente para ir a la cueva. Fue aparentemente una de las expediciones más eclécticas que hubo. Fue un biólogo, un herpetólogo que estudia en reptiles, fue un caballero legionario de tu país, el sargento Alonso Vicente, que sin él, él casi se queda. Ir a la Cueva de los Tallos es como... Hay un protocolo interminable, es como irte a la luna. Puedes estar a la puerta de irte y en el momento te dicen que tú no vas, porque es demasiado trabajo ir allá. Estoy muy contento que él fue, y sí, reunimos a un sinnúmero de personas, una persona que había visitado el Everest, a un historiador muy famoso de mi país, Manuel Palacios. Fueron de todos los sabores y de todos los colores. Fue una expedición en la que aprendí mucho. Yo fui como explorador, me había entrenado mucho tiempo para ir a la Cueva de los Tallos y fue verdaderamente como ir al fin del mundo.
como la historia de Julio Verne, exactamente así. Aquí hemos hablado unas veces, hay otro compañero, Juanjo Revenga, que ha hecho también un documental, estuvo ahí en la Cueva de los Tallos, pero tú fuiste más allá todavía. ¿Sí? Hablábamos con Lorenzo Fernández antes de empezar la entrevista que le echaste unas... Porque de repente, bueno, primero cuéntanos para la gente que no haya escuchado esos programas, cómo es la Cueva de los Tallos, qué hay ahí. Realmente hay esos paredes que parece que están esculpidas, que no son naturales, sino que están hechas ahí a mano por alguien. Mira, primeramente llegar a la Cueva de los Tallos, es como ser un Ironman. Yo desde que sonó el despertador en mi cuarto, en mi recámara, dormitorio, hasta que llegué adentro de la Cueva de los Tallos y pude sentarme, me demoré más de 30 horas. Y eso que tomamos un avión Arabá, nadamos, pasamos el río, estuvimos en unas mulas, caminamos, escalamos, descendimos a rapel, y no es para todo el mundo. Es una aventura increíble y es complicado llegar. Y cuando tú bajas a rapel los 70 metros que separan, tú primero tienes que subir a la cima de una montaña y desde esa montaña comienzas a descender a rapel a las entrañas de la cordillera. Por un agujero donde no hay nada, que al vacío caes. Sí, por un agujero que es como un sorbete gigante y comienzas a bajar. Todo es como una historia de Indiana Jones. Comienzas a bajar a rapel y a medida que comienzas a bajar, nosotros llegamos a las 7 de la noche y no veías nada y comenzabas a escuchar estos sonidos de ultratumba que emiten los tallos. Los tallos son unas aves ciegas que viven en la cordillera casi desde Venezuela hasta Brasil y hacen un sonido siniestro. Aparentemente los choras me contaban que eran para avisarle a los espíritus de la cueva que estaba siendo violada. Entonces tú entras y llegas con este sonido y estás bajando a rapel, no ves nada y comienza a salirse ese humo de la cuerda y sabes que se rompe la cuerda y vas a estar en la cueva, vas a llegar pero de manera astral, solo en espíritu, porque esos 70 metros de caída no te los perdona nada, caes en medio de las rocas y una vez que llegas tienes que volver a bajar otro pedazo de cueva y ahí está justo al frente el arco de Morix. Y el arco de Morix verdaderamente es como que si hubiese sido tallado a mano. Es completamente perfecto, es completamente liso. Y en ese momento te das cuenta que has llegado a un lugar donde solo menos del 1% de la gente va a visitarlo. Nadie más. Hay mucha gente esta noche escuchando, bueno, lo están casi siempre, pero quizá porque tú lo has anunciado en tus redes sociales en Latinoamérica, tu presencia aquí. Eres un afortunado. Ya me gustaría a mí poder ir a esa cueva. Nos habéis invitado algunas veces y yo me apuntaría. Estuvo Neil Armstrong, lo contaba Juanjo Revenga, y cuando salió de allí fue la primera cosa que visitó cuando vino de la Luna, esa Cueva de los Tallos, llena de misterios, llena de cosas extrañas. ¿Viste algo? Aparte de animales, he visto que dentro de la cueva había una piel de serpiente, hay serpientes, hay montones de insectos. Ya lo cuentas con una pasión que da gusto. Fuimos con un herpetólogo y el herpetólogo obviamente está buscando en cada rincón donde tu ojo no ve y él encontró una nueva especie de rana y muy aparte de eso encontraron corvinas. ¿Qué son las corvinas? Corvinas es un pescado. Y estaban saliendo unas cositas ahí, son personas que nos están dando like. Como unas burbujas ahí, sí. Qué bonito. Hola a todos, saludos aquí con Miguel Blanco desde España. Un poco de promoción. Bien. Bueno, y la corvina es un típico pescado de nuestro país. ¿Corvina? Corvina en inglés se llama sea bass. Sí. Y bueno, allá hay corvinas que son albinas, son de color blanco que solamente se encuentran allí. Espera, decimos que las corvinas parece que eran peces de agua salada, no de río, ¿no? Pero de alguna manera se encontraban allá. Mira las burbujitas que salen ahí, qué bonito. Son likes, que le gusta lo que estamos transmitiendo. Qué bien, me alegro. Vale, había corvinas blancas. Habían corvinas, habían bastantes tipos de arácnidos que no se ven de acuerdo a este herpetólogo en ningún otro lado. Me acuerdo que avanzamos en un trayecto y había un biólogo venezolano
y habíamos encontrado la piel de una serpiente. Y es tal vez una de las serpientes más venenosas que hay. Es una X. Y yo te lo prometo, Miguel, que donde te pica una X allí, te quedas como abono para la flora y fauna de la cueva. El hospital más cercano está a varios días caminando. Tienes que salir a rapel. Es imposible, no hay una salida. Muy aparte de eso, en algunos lugares puedes observar como dibujos o logos o jeroglíficos que para el ojo natural no lo ves, pero por ejemplo otros científicos, tal vez Manuel también historiador, pueden decirte dónde están o qué significan, pero la cueva nunca va a terminar de ser explorada, y como diría Jaime Rodríguez, un gran ufólogo de mi país, que ustedes y yo moriremos sin saber el verdadero secreto de la Cueva de los Tallos. Es una pena. Cuando tú estuviste ahí, ¿tuviste la sensación de que aquello era algo que había, o sea, que no era una cosa únicamente natural, sino que allí había habido algo, como decía Juan Morich, y esas teorías que hablan de esa biblioteca metálica que había allí? Efectivamente, en efecto, cuando tú vas allá, tú sabes que si un grupo humano se escondió después del diluvio universal, ese hubiese sido el lugar perfecto. Hay un lugar que se llama la Catedral, y la Catedral es como un estadio, es gigante, y es ahí en la Catedral donde acampábamos y hacíamos campamento base para salir a las excursiones. Y ese lugar parece verdaderamente como que fue un mercado en el pasado. Después sigues y hay un coliseo, y son como unas gradas naturales, y hay un pedazo de piedra salida que se asemeja mucho al Rey León cuando él presenta a Simba a todos. Es exactamente como que es un lugar para oradores, es un lugar donde el grupo humano que vivió allá le daba una charla a la comunidad o quería informar algo, y a medida que vas sigues descubriendo nuevos lugares. Mi idea siempre fue, Jaime Rodríguez me había hablado de un pasaje a debajo del agua y lo había leído en Lírico y Profundo de Goyen Aguado, y más o menos sabía por dónde era. Me acuerdo que el sargento de las fuerzas especiales no estaba muy contento porque para él la seguridad siempre es lo principal. Es un triángulo perfecto. El primer lado, seguridad; el segundo, seguridad; y el tercero, seguridad. Y todo es seguridad primero. Y a medida que fuimos descendiendo, habíamos llegado hasta el final del mapa, que era uno de los lugares más difíciles de atravesar. De la parte conocida, que se conocía de la cueva. Y tú llegas a una pared, y la pared separa básicamente los sueños de la realidad. Llegas y hay un charco abajo de la pared, y nunca nadie se había atravesado. Sí. Nunca nadie había atravesado ese lugar. Vale, espera un poquito. Y este señor y su equipo tuvo los santos, no sé cómo decirlo. O sea, yo no sé cómo eres capaz de meterte en un sitio que no sabes lo que hay, por un tubo de agua, apnea, para ver qué había detrás. Y bueno, ¿qué pasó? Cuéntanos la historia, porque hay que tener narices para hacer eso. En una cueva, que no conoces lo que hay después. Mi madre dice que yo soy bueno por hacer decisiones estúpidas. Sí, muy bueno. Y fue verdaderamente eso. Llegamos al borde, a donde no podíamos avanzar más, y el ministro de la época, obviamente triatleta en algunas ocasiones, quiso pasar, pero salió, y es un tubo de agua perfecto donde solamente entra tu cuerpo. Nadie sabía lo que había más allá. No, nadie. De ahí un buzo muy conocido a nivel mundial intentó, tampoco pudo, pero yo venía entrenándome con mi equipo de Apnea Guayaquil, la academia donde yo entreno o he entrenado durante los últimos 4 años. Y Juan Roldán siempre me decía que en los momentos donde más te desesperas es donde más relajado tienes que estar. Y me saqué la camiseta, ellos entraron con todos equipos. O sea, imaginaros lo que está contando. Yo decidí entrar a pelo, sin nada. Solamente tenía mi ropa interior, una GoPro que llevaba en la boca, me puse la máscara y después de eso no se veía nada. Era como que tú bucearas con los ojos cerrados
y con una venda donde no se filtra nada de luz. En la Cueva de los Tallos no ves nada. Y sin oxígeno. Y sin oxígeno a pulmón. Y yo sabía que tenía 45 segundos relajado para ir y 45 segundos relajados para venir. Una apnea de más o menos 1 minuto y medio. Yo sentía que el sargento me había amarrado una cuerda en la pierna, en el tobillo, y me dijo, donde algo pasa yo tengo que alarte, o donde no estoy seguro con lo que va a pasar contigo, que tengo que tratar de sacarte. Relájate, porque puedes quedarte adentro de la cueva de alguna manera atascado. Enganchado. Entonces él había visto cómo me había cortado el pecho y me abrazó, me dijo, confío en ti. Bajé y en ese momento fue como que si estuviera en el espacio exterior. Estaba tratando de bucear suavemente para no utilizar el oxígeno y sabía que tenía un poco más, mi corazón comenzó a latir un poco más fuerte, porque tus instintos, eso no es algo natural. No sabes a dónde te estás dirigiendo. O sea, es un suicidio saber que te puede pasar algo, y sentía que el sorbete natural me estaba chupando. Entonces era casi como un río subterráneo, y yo seguía haciendo apnea, seguía relajado, no se veía nada. En el video de mi documental puedes ver las luces, pero no se ve nada. Y justamente cuando ya iba a comenzar a regresar, levanté un poco la mano derecha y sentí que había un poco de aire. Saqué mi boca y tenía miedo, porque donde no había espacio iba a gastar el preciado oxígeno que tenía en mis pulmones, que lo necesita tu cuerpo. Pero gracias al universo respiré y fue como volver a nacer, porque no sabía ya con toda la adrenalina cuánto tiempo de oxígeno me tocaba de vuelta. Y en ese momento me desmoroné, comencé a llorar, porque fue una de las hazañas más grandes que yo he logrado en mi vida personal, en mi vida como viajero. Llegar al lugar donde siempre quise ir. Y donde nadie había llegado, ¿no? Descubriste una parte de la cueva. Imagínate que sigues buceando y no hay oxígeno y no te puedes dar la vuelta. Estás zumbado, ¿verdad? Dicen que cuando pereces haciendo lo que amas, tuviste una buena vida como un guerrero, como un samurái. Vale, entraron los demás y... Yo fui el ancla. Mi tobillo fue el ancla para que ellos solamente se alen de la cuerda y puedan pasar los 8 metros debajo del agua sin golpearse. Yo me golpeé en algunas ocasiones. Pasaron y cabe recalcar, siempre lo digo, el sargento Oscar Leonel Arce fue una pieza fundamental, porque él tenía la cabeza fría para saber lo que teníamos que hacer nosotros. Pasaron todos, éramos 4 o 5 los últimos que quedamos de la expedición. El caballero legionario había llevado a los otros 20 de regreso, les había mostrado el camino. Y fue fabuloso, me desmoroné, lloré. Fue un momento muy sentimental para mí. El ministro estaba muy contento y Manuel Palacios, que es uno de los que conoce la cueva, la bautizó como pasaje nómada en honor a mí, porque a mí me dicen nómada en el Ecuador por todos los viajes. Qué bonito. ¿Piensas volver a la cueva? Sí, en ese momento cuando tú estás caminando en la cueva y te pesa un envase de shampoo o un caramelo que llevas en tu bolsillo y maldices por qué estás allí en esa situación, por qué estás pasando por ese vía crucis, pero ya cuando sales y miras en retrospectiva, por supuesto, no. Y de hecho me gustaría llevarte a la cueva y poder compartir esta aventura contigo. Me encantaría. Espacio en Blanco. Tu cita con el misterio en Radio Nacional. Esta noche con Raúl Cabrera, todo un personaje, un nómada, viajero del copón, que me echan la bronca porque digo eso, que se ha dado unas cuantas vueltas por el mundo. Yo no quería hablar mucho más de la cueva, porque ya lo has contado, pero lo cuentas de una manera tan apasionada que mira cómo están las burbujas saliendo ahí. Saludos a todos. Llegas de Israel. En Israel has estado entrenando para hacer apnea y luego has descubierto una ciudad extraña.
O sea, como te decía hace un rato, las coincidencias no... O sea, ya va más allá de lo que yo puedo entender de la vida. Fui a Egipto, a Dahab, a uno de los lugares más emblemáticos. Si eres un apneísta que entrenas buceo a pulmón, conoces Dahab. Fui a Dahab a quedarme un mes. El segundo día estaba constipado porque venía surfeando de Francia. Segundo día me reventé el tímpano derecho, debajo del agua. Sentí como que estaba en una burbuja en el espacio exterior y no sabía para dónde era arriba, para abajo. Por hacerlo de una manera irresponsable. Tenía sinusitis, bajé, me explotó el oído, salí. El doctor me dijo, se le acabó la apnea. A los 2 días me quería matar, no podía meterme al agua, no podía hacer nada. Tomé un bus desde el sur de Egipto y fui a Israel, que está al lado. Siempre quise ir a Israel, siempre quise visitarlo. ¿No lo conocías? No lo conocía. Lo posponía y fue la mejor decisión. Si tuviera que romperme el otro tímpano para volver, lo haría, con gusto. Y conocí a un par de personas y obviamente para ellos el profeta es Abraham, y como pasan estas coincidencias, estaba en la mitad del desierto, no había nadie, y me encontré un tipo que se llamaba Abraham, que era de Egipto, y me escoltó los 400 kilómetros. ¿Era de Egipto? No, que era de Israel. Y me escoltó los 400 kilómetros hasta Jerusalén. Me invitó a quedarme en su casa, pero ya me iba a quedar en un hotel. Y cuando estaba subiendo me acordaba que en algún momento, en alguno de mis viajes en Asia, alguien me había hablado de una ciudad perdida. Me decía que era apocalíptica, como de Walking Dead. Y cuando tú viajas tanto y tú escuchas todas estas historias o leyendas urbanas, se quedan impregnadas en tu subconsciente. Y en mi cabeza estaba conocer Israel, conocer los lugares donde Jesús había visitado, muy aparte de las creencias católicas, pero me interesa como persona lo que lees acerca de él, sobre todo en los libros de J.J. Benítez. Pero en mi cabeza estaba una sola cosa, ir a la ciudad perdida. ¿Ya sabías dónde estaba? ¿Tenías idea? No tenía la más remota idea. La había pasado en el camino hacia el norte, pero no sabía dónde era. La gente no le gusta hablar de ella, la gente no conoce nada de ella. Mira que yo he estado en Israel muchas veces, primera vez que escucho eso. Estoy haciendo un pequeño documental que lo pueden ver en mis redes, es Raúl Noma, Facebook, Twitter e Instagram, una sola palabra, y lo voy a poner, el documental de cómo llegué. Bueno, conocí una persona en el norte, la persona en el norte me dijo, sabes que es un área prohibida, es un área donde no es tan permitido que el público vaya normalmente, porque hace unos 50 años se dieron cuenta que el Mar Muerto se estaba secando. Y mientras el Mar Muerto se secaba, dejaba sedimentos, y estos sedimentos hacían que erosione mucho más rápido, y se han producido unos sinkholes, que son unos huecos gigantescos, y mientras tú pasas por algunas carreteras se han caído autopistas enteras, y tienen tanto temor porque puede pasar en cualquier momento cerca de la costa del Mar Muerto. Entonces, eventualmente en uno de los hostales conocí a 2 chicos y me extrañaba que estaban derrumbados en la cama durante 2 días. Los veía, les hablé porque necesitaba un cargador para mi teléfono, se me había perdido el mío, y me dijeron que habían caminado por Jordania 500 kilómetros, no sé en cuántos meses, y me decían que habían acampado en la ciudad perdida. Y yo, cuando me dijeron eso, lo cogí a uno de la camiseta, casi lo arrastré afuera del cuarto, porque cuando duermes en un hostal lo compartes con 12 personas, y le dije, necesito que me cuentes exactamente dónde está. Tenemos 4 minutos, ¿da tiempo contarlo? Sí. Dale, venga. Bueno, me contaron dónde estaba, más o menos, me dijeron que no le diga al bus, a la persona, al conductor, dónde era, porque es un área prohibida, es un área... No sé si la han minado a propósito, pero varias personas me dijeron que hay minas. Cogí las coordenadas. En el camino me encontré a 3 chicas de Israel que estaban haciendo una peregrinación que dura 3 meses, caminan 1100 kilómetros. Y me dijeron que estaba
completamente loco de remate, que estaba lleno de hienas que en la noche salen a alimentarse, que una de ellas me dijo que allí era donde vivía el diablo. Y yo le dije, ¿dónde vivía qué? Donde vivía el diablo. Y me encontré con un neozelandés y estaba con otro amigo de Ecuador que había venido a visitarme, Ricardo Pérez, y los tres nos condujimos hacia el sur. Pasamos por el Mar Muerto, teníamos el GPS abierto, y cuando le dije al conductor que pare, me dijo, absolutamente no, aquí no. Yo obviamente no quería insistirle porque no quería que levante una alarma, estaba anocheciendo, y nos dejó a 5 kilómetros, que era la próxima parada, con nuestras maletas, mochilas. Caminamos de regreso y había una cerca que decía, la entrada está prohibida a cualquier tipo de persona. Y de ahí habían otras señales en hebreo. En algún lado entendí como que habían minas, y comenzamos a caminar en la mitad de la noche con la luz del teléfono, y Ricardo se cayó y se fracturó un dedo y me dijo, ¿sabes qué? Esto no es para mí, yo me voy a regresar. Él se regresó y se quedó en el hotel, tuvo que caminar de nuevo los 5 kilómetros, y yo no quería estar parado ya, no quería estar en el ojo del huracán, porque como tú sabes, en Israel hay muchos militares, muchos policías, y caminamos y comenzamos a entrar a una ciudad apocalíptica, y comenzamos a escuchar estos sonidos rarísimos que salían de las edificaciones, y de ahí comenzamos a escuchar a las hienas. Yo ya había estado en el África y yo sé que las hienas tienen la mordida más potente del reino animal, y yo les dije, yo no voy a dormir aquí, tenemos que dormir. Y comenzamos donde había un supermercado, nos trepamos al techo del supermercado, hicimos una fogata y las escuchábamos como que estaban alrededor de todos nosotros. No teníamos carpas, no teníamos saco de dormir, fue una decisión así. Y bueno, obviamente cuando te levantas en medio de este desierto de Judea y tienes al mar muerto al lado tuyo, y te levantas y ves todo este espectáculo de colores y miras a tu alrededor y estás en la mitad de una ciudad perdida, una mitad donde no va nadie, es un sentimiento indescriptible. Desgraciadamente tenemos que terminar. Te voy a ver en Barcelona, ¿te parece? Sería increíble, un verdadero honor para mí. Forma de contacto contigo, Raúl. @Raúl Nómada sin espacio, Facebook, Twitter, Instagram, y mi página web es www.nomad-medioa.com. Como te digo, ha sido un placer. Es como si nos reencontráramos con alguien de la familia después de mucho tiempo, y de verdad que ha sido un honor y un placer. Espero seguir compartiendo contigo muchos ratos, muchos viajes, muchas aventuras, y sobre todo la convicción de que los sueños se hacen realidad, ¿verdad? Exactamente. No importa qué tan grande o qué tan pequeño sea tu sueño, se cumplen. Y lo único que tienes que hacer es alcanzarlos. Te puedes cansar en el primer intento, pero el camino es largo, y si sigues tratando, vas a llegar. Gracias por ser un ejemplo de ello. Gracias. Gracias a ti. Vas muy bien acompañados con muchos amigos que han venido a verlo esta noche. Ganadores, no tenemos mucho tiempo hoy. Bueno, tenemos a Mercedes Zapatero, amiga del Facebook, a Juan F. Santos Martínez de Huelva, Maite Palomar de Valencia, Ramiro Aguilar de A Coruña y Santi Aldana de Cáceres. Escribidnos ese correo electrónico con vuestra dirección postal y os mandamos el libro. Pero no nos podemos ir, Miguel, sin comentar que el lunes presenta Juan José Revenga un libro al que la verdad recomendamos mucho asistir, porque es Brigada Criminal, el origen de las cloacas del Estado, y será a las 7 de la tarde, el lunes 26 de noviembre, en la librería Pangea, aquí en Madrid. Si os interesan los temas duros que hemos hablado hoy de Juanjo, ahí está esa presentación del libro. Y Barcelona, próximo fin de semana, a partir de las 7, estaremos en la Farga de Hospitalet. En el Auditorio 2 de la Farga, en el Hospitalet de Llobregat. Desde allí haremos un programa especial, Espacio en Blanco, con invitados. Y con muchas sorpresas. Gracias. Hasta entonces. Nos vemos prontito. Venga.
Y terminamos por hoy. Recordar esa cita. Próximo fin de semana, a partir de las 7 de la tarde, estaremos en La Farga, en Barcelona. Va a ser toda una fiesta con invitados súper especiales y seguramente con Raúl Cabrera presentando este documental, casi seguro. Ahí os esperamos de 7 a 9 y si no aquí en vuestra casa, en el horario habitual del Espacio en Blanco. Hasta entonces, con la recomendación de que sigáis en esta sintonía, os dejamos con un poquito de música especial para esa gente especial que sigue el programa. Feliz semana, nos vemos prontito en Barcelona y si no aquí en el Espacio en Blanco.